La idea de hoy es completar lo que sería la carrera docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y en realidad esta manera de presentarla, diría yo, es un invento mío, porque si uno busca carrera docente se van a encontrar el Estatuto de la Universidad, a lo sumo la Ordenanza 690, otro podrá decir está el Convenio Colectivo de Trabajo, su capítulo de carrera docente, y más o menos por ahí. Digamos que con eso la mayoría de los que pueden llegar a hablar o entender de carrera docente, hasta ahí llegan. Pero el tema es que hemos hecho un montón de otras cosas que están vinculadas con la carrera docente y que en muchos casos tienen que ver con actas paritarias que hemos firmado nosotros aquí en Mar del Plata. Hay aspectos de esta carrera que solo está en Mar del Plata y que significan avances importantes con respecto al formato que tiene carrera docente en otros lugares. Y entonces, a eso que decía el capítulo de carrera docente del convenio colectivo, el estatuto de la universidad, en ese artículo que les di, digamos, son los materiales que les di la semana pasada, la ordenanza 690 del 93 y sus modificatorias que se sigue llamando 690, hay una manera de hacer esto, es decir, el Consejo Superior puede modificar parcialmente una ordenanza que es compleja como la 690 en un artículo, en un aspecto menor, y se sigue llamando ordenanza 690. En todo caso, en el lugar se le pone la enmienda, digamos, se cita el pedacito nuevo, pero se sigue llamando, y todo el mundo la conoce a la 690, los que han tenido que concursar o han trabajado en consejos académicos, directivos, la han visto. Pero después hay ordenanzas específicas, y yo les decía el otro día, busquen en sus facultades si hay ordenanzas específicas de carrera docente, porque es así, digamos, es una tarea que si no avanzamos hoy vamos a seguir en otra. ¿Por qué? Porque muchas facultades hacen subreglamentos dentro de este marco general y dicen cosas. No es muchas facultades hacen, tienen la obligación de hacerlo. Bueno, me corrige la profesora Perla Medina, tienen la obligación de hacer una ordenanza de consejo académico de su facultad diciendo esta es la manera en la que se hace el concurso, la clase de oposición, o reglamentan algún aspecto de cómo se trabaja. Pero en términos generales, cuando un concurso es llamado, de acuerdo al estatuto, como un concurso regular, abierto, de oposición y antecedentes, que es con lo que todos estamos de acuerdo para cubrir de manera regular o definitiva los cargos de carrera docente, hay toda una serie de pasos y procedimientos que se deben dar para que eso esté publicado, para que esté el plazo de inscripción, para que los que se inscriben en ese concurso tengan la posibilidad de recusar a alguno de los integrantes de la comisión asesora, que llamamos jurado, pero es comisión asesora según el reglamento, por algún motivo, y por qué motivo puede hacerlo, y en todo caso cuál es el plazo y quién tiene que resolver sobre esa cuestión, hasta que en algún momento los consejos académicos dicen, bueno, estos son los integrantes de la comisión asesora y estos son los inscriptos a este concurso. ¿Sí? Y los requisitos para inscribirse en el concurso también están especificados en estas normas. Si uno tiene que presentar o no un trabajo práctico, todos los trabajos prácticos de una materia,
La propuesta completa de la materia, incluyendo teóricos, prácticos, contenidos mínimos, el plan de trabajo docente, que digamos son jerarquías distintas de acuerdo a si uno es ayudante, jefe de trabajos prácticos, lo que va a concursar, si va a concursar para un cargo de profesor, tiene que presentar además la propuesta docente para ese cargo de profesor, y si el cargo tiene mayor dedicación a la simple, tiene que presentar una propuesta de investigación o extensión, o sea, una propuesta de trabajo que va a desarrollar ahí. Y el otro día decíamos, bueno, en psicología veíamos una particularidad que no se da en otras. ¿Cómo son las clases de oposición? En términos generales, las clases de oposición pueden tener 4 partes. Si se sortea un tema, que en la mayoría de los casos hay sorteos de un tema de la asignatura, y sobre ese tema hay que dar una clase que generalmente se pauta en 20 minutos, algunas entre 20 y 30 minutos. Pero en el caso de psicología, parece que el sorteo no se hace en el momento en que digamos, 48 horas antes del concurso o 72, como suele hacerse en otras facultades, sino que desde llamado al concurso se sabe que va a tener que hablar sobre tal tema. No, el otro día había una chica que cuando lo mencioné. Entonces, bueno, esas son variantes. Lo otro, si se trata de un cargo de jefe de trabajos prácticos, va a tener que hablar sobre su propuesta de todos los trabajos prácticos de la materia. Si es un cargo de profesor, sobre la propuesta docente en general de la materia específica, si tiene una materia optativa o una segunda materia en la que va a trabajar, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de lo que tiene que hablar. Entonces, al que es profesor y además tiene dedicación, va a tener que hablar de un tema que se sortea, la materia, y exponer el plan de trabajo de investigación. O sea, ese concurso mínimo le lleva a una persona 1 hora, haciendo 3 cosas de 20 minutos. Y además viene la 4ª parte del concurso, que es el coloquio. O sea, una entrevista donde los integrantes del jurado, de la comisión asesora, se llama, pueden hacer preguntas e intercambiar con los docentes. Todo eso, en el formato en el que los integrantes de la comisión asesora quieran, va a integrar un dictamen de ese concurso. ¿Sí? Y ese dictamen lo va a analizar el consejo académico. Y una vez que se conoce ese dictamen y se les comunica a los participantes del concurso, los concursantes pueden decir cosas sobre ese dictamen. Pueden decir que no están de acuerdo porque no se valoraron determinados antecedentes, o sobre cómo se consideró comparativamente, o cómo escribió el jurado la comparación entre la clase que dio A, B, C, digamos, los distintos participantes del concurso. Bueno, y ese procedimiento está más o menos reglamentado y está especificado qué es lo que puede hacer el consejo académico con eso que le llega. ¿Sí? Si hay un orden de mérito, que es lo que contiene en la comisión asesora, tiene que decir, de estos que analicé, estos quedan en el orden de mérito, es decir, están habilitados a ocupar este cargo y este es el orden. Y si hay alguno que no queda en el orden de mérito porque lo dejan fuera del orden de mérito, ese no puede ser designado. Entonces, si a criterio de la comisión asesora hay docentes que concursaron y no están en ese orden de mérito, puede decir, bueno, listo, esos no puede el consejo académico nombrar a uno que no estaba en el orden de mérito. Y si ese orden está firmado por todos los integrantes de la comisión asesora, prácticamente, digamos, si bien el consejo puede por criterios propios elegir a otro, pero cuando ya está firmado por todos los integrantes,
ya se le restringen las posibilidades de elegir al que no esté primero en el orden de mérito. Pero cuando el jurado va dividido, los integrantes de la comisión asesora dicen, para mí el orden es así, por esto, por esto, por esto, y para los otros dicen otra cosa, entonces se abre un poquito, se amplía los grados de libertad que tiene el consejo académico para decidir si va A o B. ¿No firman los que no están de acuerdo? ¿No lo firman? Sí, no, tienen que... Firman otro dictamen. Entonces, o por ahí dicen, hicimos este análisis, un dictamen que va todos juntos por ahí hasta una parte y dicen, bueno, analizamos los antecedentes y nos pusimos de acuerdo con esto, con esto, con esto. Ahora, de la clase de oposición, para mí estuvo mejor fulano por esto, por esto, por esto, y para los otros dicen, no, para mí estuvo... O al revés, valoran de manera diferente los antecedentes. Entonces dice, para mí es más importante porque este hace investigación y este no, y el otro dice, no, pero si es un cargo con dedicación simple, no requiere investigación, puedo... Y entonces ahí vienen disputas de distinta índole que se resuelven. Si hay un pedido de alguno de los que participó del concurso, concursantes, o si el consejo académico lo considera, puede pedir una ampliación de dictamen. Y en ese caso, cada uno de los integrantes del concurso amplía sobre algo específico que le pide el consejo. Y entonces, recién después de ese procedimiento, se resuelve a criterio del consejo académico, votando con la mayoría del consejo académico si es A, si es B o si es C, el que va a quedar en el orden de mérito. Los concursos con categoría de profesor tienen que ser ratificados por el Consejo Superior. Los de ayudante y jefe de trabajo práctico termina el procedimiento en el Consejo Académico. Pero en todos los casos, si uno de los participantes del concurso no está de acuerdo con lo que resolvió el académico, todavía tiene la posibilidad de ir al Consejo Superior y decir, miren, esto no es así. Pero cuando el consejo académico resuelve, designa a una persona y esa persona a partir de una determinada fecha empieza a cobrar. ¿Sí? Al que para criterio del consejo académico. Y si algún día, después de un tiempo, el Consejo Superior o después del Consejo Superior, la justicia, porque hay que pasar por ahí para agotar la vía administrativa recursiva para poder ir a la Cámara Federal a recurrir sobre algo que resolvió la universidad, si después de todo eso se resuelve que no era ese y era otro, desde el día que se resuelve eso, empieza ese otro y deja el anterior. No es que se superponen los pagos ni nada, es como que ya se reglamentó también esa parte para que eso sea así. Porque bueno, concursos y apelaciones y quilombos hay en todas las facultades. Bien, entonces ese aspecto es bastante parecido en las carreras docentes de todo el país. Digamos, esta parte que digo así es más o menos parecida. Lo que en todo caso es distinto son otras ordenanzas que tenemos nosotros que ponen especificidades. Por ejemplo, la ordenanza de Consejo Superior, que no la imprimí, de los concursos de Lilia y del jardín maternal. O sea, son dos sectores de la universidad que tienen ordenanzas específicas porque tienen especificidades en su labor, etc. Entonces, los concursos son ligeramente diferentes. En el caso de Lilia, mayoritariamente se concursan horas de determinadas asignaturas o cargos de preceptor, que son los más abundantes. Digamos, esos son los que, no sé, el 95% de los cargos es allí, después hay un par de directivos, pero se resuelven por otra vía los directivos. Porque en nuestra universidad no están en el marco los directivos de la carrera docente como tales. Es decir, no concursan y permanecen con evaluaciones, sino que se considera un cargo de gestión. Y entonces
hacen un concurso especial, ¿no? para ser directores o el equipo técnico, como se llama, el equipo de gestión del Colegio Ilia, pero ese equipo de gestión cada 4 años se puede renovar. No es un cargo que ingresa a carrera docente. Entonces, vienen esos. Las ordenanzas que dictaron los consejos académicos para reglamentar estas cositas específicas, de las cuales no traje copia ni ninguna ni nada. Yo he estado armando algo. Bueno, está armando algo, pero eso para... Bueno. Para después. No, lo que sí es importante decir, porque si ustedes miran en las ordenanzas donde fueron designados de forma regular, ahí van a aparecer los números de las ordenanzas que regulan al inicio, visto esto, considerando, y entonces a partir de ahí se puede buscar, ese es un lugar, una manera. Y van a ver que nombra a veces la OCS 690 y otra OCS que es de la facultad. ¿Por qué? Porque las facultades arman una ordenanza del Consejo Académico dando todas las pautas y eso va al superior y se arma una ordenanza del Consejo Superior que toma esa y la habilita. Esa es la forma correcta de que haya algo que reglamente cómo se hacen los concursos hacia el interior. Para que tengamos una idea, ahora que la veo a Patricia, en ingeniería, estas ordenanzas son viejas, están en los libros y lo que tengo es foto. No están en el digesto, no están aquí, no están allí, no están en ningún lado. Son del 94. Del 94, pero está en los libros antiguos. Son de, sí, yo tengo las digitalizaciones de las que están en el estado, pero sí. Eso mismo. Foto de las originales. Fotos del original, pues son viejitas. Así que bueno, al día que podamos más o menos ir teniendo todas esas cosas, fíjense que si es del 94, por ahí hay cosas que se han ido modificando o que se modificaron por sí, o por ahí nada, no tuvieron nunca más una modificación y se sigue usando tal cual. El número en los llamados a concurso. También en los llamados a concurso. Se la hoja del llamado y dice siempre la 690, pero además todo lo demás. De cada familia. Claro, por eso lo importante es que por ahí la encuentran como OCS y no como OCA. Bueno, la otra es que el llamado a concurso genera otra ordenanza. Además, Que puedes llamar a un concurso o a varios en una sola ordenanza. Entonces, bueno, ahí se dice, digamos, la especificidad de cuál es el cargo, la dedicación, etcétera, dónde es el requisito y algo más. O, por ejemplo, para los casos de, digamos, si hay una asignatura para la oposición que se elige para la oposición, puede decirlo. Por ejemplo, alguien está en más de una asignatura, o sea, está trabajando en un área de conocimiento. Ese llamado puede decir, sabiendo que esa persona o ese cargo va a trabajar en algunas de estas materias, que estas son las materias que integran el área o qué sé yo, porque está resuelto en otro lado, pero que a los efectos de ese concurso, la propuesta docente hay que presentarla en esta materia. Sí, porque podría ser en la otra. O uno puede presentar ese y otra cosa. Y, bueno, presentarse puede presentar cualquier papel en el sobre que uno entra en el concurso. Pero a veces se especifica, entonces, uno tiene que hacer la propuesta docente sobre esa materia y no sobre todas las materias o cualquier materia del área. Sí. ¿Es en el área? Sí. Eso, el estatuto de la universidad nos designa en áreas de conocimiento, que en algunas facultades están definidas y en otras no. En algunas coinciden con los departamentos y en otras no. Por eso ahora, cuando veamos los reglamentos del artículo del 14 del convenio colectivo, tuvimos que hacer ahí unas vueltitas para ver quién tenía este derecho a hacer los reemplazos transitorios y demás. Perdón, Pedro, el estatuto dice que nos pueden nombrar en área o departamento. Por eso, o departamento. Claro, porque por ejemplo, arquitectura tiene 2 departamentos, y nombra en uno o en otro. 3. Dentro, 3. 3 ahora. Gestión cultural también. Claro, porque es la carrera nueva de gestión cultural. Son departamentos por carreras y no por área de conocimiento. Exacto, entonces ahí es donde por ahí en las designaciones
se ve algo diferente, que cuando uno quiere mirar si una ordenanza está bien hecha o si la designación, o ver ahora que vienen los PAC, por ejemplo, que el programa de aumento de categoría, uno va a mirar la designación que tenía, tiene que saber que la designación nueva va a ser de la misma manera, solo que con el nuevo cargo. Pero igual a lo que venía, nadie cambia ninguna cosa, ni área, ni departamento, ni nada. Tenemos históricamente otra controversia y es la movilidad de docentes casi a mansalva que hay entre materias en girarte de un lado para otro. Que académicamente está buenísimo porque vos tenés la posibilidad de cambiar dentro del área tecnológico-constructiva, por ejemplo. Y va de una materia a otra y va formando, lo que se va perdiendo la capacidad de recurso de la cátedra. Entonces, claro, porque ustedes tienen el sentido de cátedra. Exacto. Cosa que no existe en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y lo otro que hicimos es comenzar a hacer llamados a concursos al área, como la 690 del estatuto, y al subárea. El subárea no existe en ningún lado, por eso tenemos una ordenanza que no entra, que es la materia en realidad, es una manera elegante de decidir asignatura. Pero es una controversia eso después, porque la persona puede decir este llamado está mal hecho. No se puede llamar a un subárea que no existe en ningún otro lado. Hay como un litigio, una tensión en eso siempre. ¿Está ratificado por el superior? Está ratificada además por el superior. Voy a decir, es previa a la 690. Lo que pasa es que entonces nunca se... En requisitos es coincidente. Bien. Preguntabas lo de cátedra. O sea, la idea de cátedra, cuando nosotros entramos y siempre se habla de libertad de cátedra, se usa la palabra cátedra en la universidad, catedrático, tiene más que ver con una concepción en la cual el docente, había como un docente principal, que prácticamente tiene que ser un profesor titular, que es el encargado, el director, el que hace todo en la cátedra, o sea, el que dirige. Y los otros le responden de alguna manera. El profesor asociado ¿a quién? Asociado a ese profesor titular de esa cátedra, el adjunto a ese profesor titular, de ahí vienen esos nombres, el jefe de trabajo práctico de esa cátedra, los ayudantes de esa cátedra. Entonces, la modalidad en la que se sigue concursando al día de hoy en la Universidad de Buenos Aires, que no tiene vigente el convenio colectivo de trabajo, dice: se concursa el cargo de la cátedra de fulano de tal. Así en el diario, ¿eh? Entonces, se venció su periodo, él había concursado. A los 6, 8, no sé cuántos años, se le vence la condición de regular. Por lo tanto, tiene que volver a regularizar en ese formato antiguo de designaciones previo a la carrera docente. Entonces, se llama al cargo de fulano, al que se pueden presentar los que sean, porque es un concurso abierto, pero es ese cargo, el de fulano, y es la cátedra de fulano en la UBA, es la cátedra de, casi como el matrimonio, ¿no? Con el de. Acá en arquitectura se nos complicaron varias situaciones por ese motivo, por plantear los concursos también en función de cátedras, las A y las B, o en otro momento las historias que eran diferentes y qué sé yo demás, y uno era el objetivo trabajar con este grupo de gente, y eso es el sentido de cátedra. Nuestra universidad no lo tiene, entonces cuando uno dice no, yo me tengo que poder mover, como plantea él, moverse dentro del área, que nosotros, bueno, en desastres, es como que uno está bastante acostumbrado, en ingeniería por ahí también, que hay lugares donde es más común que esas cosas puedan suceder, empieza a trabarse todo o generarse inconvenientes serios, porque están hablando de distintas líneas a veces, de distintas cosas, bueno, y por eso es ahora. De hecho, en algunas ramas, en algunas materias tiene A o B. Sí, por eso, y entonces aparece la idea de la cátedra paralela. La cátedra paralela es como algo, digamos, son dos materias que hacen lo mismo, en teoría hacen lo mismo, pero es la cátedra de fulano que tiene tal perfil y la de Mengano que sigue o una línea, digamos, parecida o distinta, pero el asunto es que hay
dos cosas funcionando para lo mismo y los estudiantes que cursan en esa carrera pueden ir a la cátedra de fulano o a la cátedra de mengano, ¿sí? Bueno, esa idea de las cátedras paralelas existe y en más de un lugar acá no es muy abundante, pero existe. Bien, entonces, el Estatuto de la Universidad de Mar del Plata, si mal no recuerdo, en la reforma del 91, introdujo el tema del área de conocimiento, digamos, y si no es de esa, es de la anterior, es de cuando se fundó, en el 86, pero digamos, si no es de ahí, que dice que trabajamos en áreas de conocimiento. Y dentro de esa área se supone que hay varias materias y uno puede ser designado a dar clases en cualquiera de esas materias dentro de ese área. Asignado, o sea, es designado de acuerdo a la ordenanza que dice fulano de tal, es designado es la que te dan cuando terminó todo el procedimiento, decís, vos sos docente regular de acá, ahí dice cómo estás designado. Y si sos designado interino, también lo dice, y si sos a término, también lo dice. O sea, ¿para qué estás? ¿Qué funciones tenés que cumplir, digamos, en qué materia? Entonces, pero un departamento donde reside ese cargo puede decidir en algún momento que un grupo de docentes estén en estas materias y algunos de ellos pasen a esta otra o cambien. Lo lógico es que todo esto se haga con la suficiente antelación y que no te toque justo cuando están por empezar las clases de principio de año, no, este año te tocó tal. Pará, yo vengo dando siempre esta otra, avísame 3-4 meses antes, así miro y me ordeno. Bueno, o sea, esas cosas las podemos discutir. Es decir, que no se haga una cosa intempestiva, que no se haga una... Pero sí existe esa posibilidad. Te aviso con tiempo, mirá que el año que viene allá hay problemas, hay más alumnos, no sé. Bueno. Bien. No hay nada escrito preestablecido, ¿no? La comisión asesora establece sus propios criterios. Comparativo, cualitativo y descriptivo. Hay algunas cosas escritas, tienen un amplio rango margen. Posgrado, asociación de investigación, gestiones. El puntaje finito que le van a dar a cada cosa de esas no está, pero por ahí hay como un rango. De eso no tiene sentido tener un porque eso lo arma un Excel, te lo da y vos mirás a otra cosa. Como comisión asesora. Digamos, si hubiera un puntaje finito, hay que cambiar todo. No tiene ningún sentido que alguien tome una decisión. No, la oposición es otro tema. Estoy hablando de los antecedentes. Si hubiera un puntaje finito, no tiene sentido que miren los currículums directamente a un Excel, le das la... Tiene que hacer así, de acuerdo al cargo. A mí no me parece, pero bueno. Sí, bueno, eso digamos, y lo hemos discutido de distintas maneras a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. Digo, pongo un criterio que teníamos en el Consejo Académico de Exactas, año 88, 90, ¿no? Y se suponía que un auxiliar, sobre todo ayudante, lo importante era la clase, más que los antecedentes que tuviera. ¿Sí? Como criterio, era como que pesaba un 60% o más la clase que los antecedentes. Porque era el mano a mano, era el que iba a estar más en contacto con... Ese es el criterio que nosotros nos fijamos como idea en el consejo y que si teníamos que recomendar a una comisión asesora o algo, dijera, más o menos mira esto. Para un jefe de trabajo práctico ya se equilibraba, como un 50-50. Pero ahí adentro... Claro, yo el 50 lo puedo estirar, digamos. 50 como de 50 antecedentes, 50 clase pública y coloquio, ¿no? Así dice Como comisión asesora recuerdo concursos vergonzosos de un profesor, pero vergonzoso hasta para el estudiante que lo planteaba, pero tenía absolutamente todos los antecedentes. Y la lógica es, teniendo esos antecedentes, viste ese concurso. O sea que es valorativo al revés ese 50%. Claro. No podés pasar vergüenza con esos antecedentes. No, y además que, digamos, podés decir, no, para mí no está, y chao. Digamos,
Totalmente. Lo opuesto. Si te toca ser integrante de una comisión asesora, estos criterios se discuten entre los 5 integrantes o los que estén para hacer el dictamen. O sea, hay una instancia en la que dicen, bueno, che, ¿para ustedes qué? Bueno, entonces vamos diciendo, de los antecedentes, para mí yo dividiría, qué sé yo, todos los antecedentes en, bueno, los de docencia, los de investigación, los de extensión, otros. También entre los últimos 5 años, los previos. Claro, algunos le ponen mucho énfasis, sobre todo en la onda CONICET, etcétera, pero la propia universidad, como te exige presentar el currículum, de los últimos 5 años. Entonces es como que lo anterior no pesa tanto. Lo importante es eso. Pero eso quedó en la 690 también, ¿no? Sí. quedó ahí. O sea, vos presentás un currículum con una cosa detallada de los últimos 5 años. Y después, si querés, obviamente, puedes meter todo el resto, puedes poner una valija, pero ese criterio está en las normas dando vueltas. O sea, como que... Después las de las facultades, estas que dice Perla, tienen criterios más finitos también de, por ejemplo, con qué criterios se evalúa la clase pública. Entonces dice, no sé, claridad conceptual, rigor teórico... actitud docente. Hay como un punteo en las de las facultades, estas que reglamentan la sustanciación, digamos, la instancia del colegio de la clase pública, y difiere un montón entre facultad y facultad. Capacidad de réplica, dice la verdad. Capacidad de réplica. Claro, con el tema, sí, digamos, te preguntan y vos respondés. Y... Tienen ese punteo, tienen el tiempo que podés tener la clase, algunos detalles que no están en las generales. Donde se cruza todo, porque me quedaba pensando que en esto de nosotros concursar al área del subárea, una de las cosas que te permite hacer es valorar cada una de esas cosas. Entonces, tenés docentes que a lo mejor reclaman que se les tome en cuenta que tienen 5.000 obras arquitectónicas hechas en todo el país. Claro. Está bien, pero está concursando para pensamiento contemporáneo. Claro. O diseñadores industriales que tienen investigación en sustentabilidad, pero está concursando en informática. Entonces, ahí es donde vos decís, mira, tiene todo esto, pero esto no aplica al cargo. Sí. Cargo. Sí, o hay algún jurado que por ahí se mete hasta en decir, bueno, sí, los papers, wow, sí, tienen un montón, pero este es importante, por esto. Claro. O sea, rescato porque realmente entiende que es una contribución al campo científico del área de conocimientos más significativa y lo justifica. Anda a leerlo y anda. Por eso es difícil eso, pero lo que sí nosotros tratamos de mirar, y sobre todo con el tema de los criterios generales, cuando llega el problema de un concurso a la Secretaría Gremial de ADUM, bueno, que hay cosas que se notan cuando son desprolijas y tenés que recomendar, que decir, bueno, mirá, acá no está bien hecho este dictamen. O sea, hay dictámenes que se pueden voltear porque están mal hechos. Y el asunto es si alguien quiere hacerlo o no, porque, digamos, si está todo bien, digamos, de última queda designado, nadie hace nada, pero el dictamen puede ser espantoso. Pero hay veces que realmente está mal y se lo puede voltear porque cometen errores y dejan sus huellas en el dictamen. Lo que es más difícil es la cuestión de la clase de oposición, y entonces ahí la clase de oposición no es lo mismo verlas a las clases de oposición que no verlas, porque ahí es donde puede dibujar más el jurado, claro, porque como los antecedentes, si yo tengo o no tengo un doctorado, lo tengo o no lo tengo, si tengo los papers A, B o C, los tengo o no los tengo, y si me contaste que él tiene 5 y yo tengo 3 y yo tenía 5 también, te lo digo porque lo puse y estás en el gozo y te lo voy a escribir. Queda en el expediente y todo. Y queda en el expediente porque yo presenté esos papeles que están en el mismo expediente, o sea, de ahí podés pelearla. Pero la parte de la clase de oposición, salvo que uno vea que a cosas que suelen hacer los jurados, preguntar más o menos lo mismo a los distintos participantes, a ver cómo responden más o menos a las mismas preguntas. Entonces, bueno, pueden hacer una apreciación comparando cómo resolvió esa cuestión. Pero cuando uno ve que con uno se ensañan,
y está la prueba, bueno, entonces ahí ¿qué pasó? ¿Por qué le tiraban con un obús a ese y al otro no le dijeron nada y se quedaron tranquilitos? Digamos, es como que eso no suele quedar en el dictamen con claridad, porque no lo expresan, pero sí le dan con un caño por ahí. Al que le tiraron con un obús, además después lo sentencian bueno, y eso no es fácil de revertir. Y en todo caso, si uno puede demostrar determinadas cosas, ese concurso puede llegar a terminar anulado. ¿Sí? Anulado, o sea, no existió. Y eso lo podemos hacer en un consejo académico, en el consejo superior o en la justicia. Consulta ahí, cuando aparece un pedido de algún concursante, pedido de impugnación, ya ni siquiera de ampliación de dictamen, pero aparece con la frase jerárquico en subsidio. Sí. Es una amenaza un poco tonta, porque igualmente tenía la posibilidad ese docente de ir al superior. Sí, pero es una manera de los abogados, una forma de abogado de decir, yo te recurro a vos. Claro, yo recurro a vos. Yo recurro a vos y si vos no resolvés favorable a mí, eleva todo esto al superior porque esto lo sigo allá. Y ya sigue, Claro. ya no necesito pedir yo al superior nada, ya va para allá. Superior, aunque no lo Es una forma jurídica. Es una forma jurídica. Por eso, yo te estoy avisando de que no la voy a terminar acá en el académico, la voy a seguir en el superior, pero ¿Cómo es la vocación? en subsidio. Subsidiariamente apelás. subsidias a... O sea, un recurso jerárquico en subsidio. Subsidiariamente. Lo puedes usar en teoría también, en Camus. Por eso es como una figura. Sí. Claro, pero también pide como una revocación ante el mismo tribunal y si no subsidiariamente vas a un Claro. Y cuando se observa un dictamen y para que sea modificado, el Consejo Académico puede atenderlo. Generalmente, aunque no lo pida el que hace la presentación, el Consejo Académico le pide al jurado que amplíe. Lo normal es que dice, bueno, a ver, sobre esto que me está diciendo este fulano, díganme cada uno de los jurados qué opinan de esa parte que es la que me está observando. Entonces le puede pedir sobre esa parte o sobre todo el dictamen. Bueno, ese pedido de ampliación puede tener variantes. Bien. Terminamos con esto del procedimiento. Después, bueno, podemos volver algún día si ven algún concurso raro que tiene alguna cosa, volvemos sobre eso. Pero voy a las otras cosas. No voy a desarrollar estas ordenanzas particulares de Lilia y Jardín Maternal, pero tienen muchas especificidades de cómo se llaman esos concursos. Y nosotros hemos introducido, ya sea por la vía de la paritaria o en este caso es una ordenanza de Consejo Superior que ya la reglamenta, somos creo que una de las 2 universidades que conozco que tiene un régimen de indemnización, 3, ahora me acordé de lo que pasa en la UBA, 3 universidades que conozco que tienen algún tipo de régimen de indemnizaciones. O sea, siempre en el proyecto de convenio colectivo de trabajo decíamos, bueno, si alguien era interino y producto del concurso que se llama queda fuera de la universidad, bueno, no sé cuántos años trabajó, pero en esas épocas había gente que por ahí trabajaba 20 años en esa condición. Entonces, bueno, reconocer los años trabajados como un trabajo extra. Justificado en el artículo 14 bis de la Constitución, los regímenes laborales de los públicos, los privados. Entonces decíamos, si no está la carrera docente, entonces tenemos este régimen de estabilidad periódico y por lo tanto no gozamos de los beneficios que dice la Constitución Nacional para los trabajadores del Estado, que gozamos de estabilidad. Por lo tanto, al menos garantizame lo que le garantizás a los privados, que es una indemnización si yo dejo el lugar. Esas eran las maneras en las que razonábamos esto. El proyecto de convenio colectivo tenía un par de
de artículos destinados a subsanar esto de las indemnizaciones, y en el año 2005, si mal no recuerdo, acá aprobamos 5 temas que constituyeron lo que se llaman los 5 temas prioritarios de ADUM entonces, que eran la estabilidad de los interinos, de las docentes del jardín, el régimen de indemnizaciones, programa de aumento de categoría, el de los becarios. El régimen, o sea, que los becarios cobraran con salario docente. Porque eso había ocurrido hasta el año aproximadamente 97-98, en el que el superior, para juntar pesos de otro lado, decidió convertir en estipendios las becas de los becarios de la propia universidad, que eran cargos exclusivos, y los convirtió en una simple más un estipendio. Entonces se ahorraban los aportes patronales de toda esa parte. Y eso en ese momento no generaba mayor inconveniente. ¿Por qué? Porque había una inflación baja y no había aumentos de sueldos. Pero siempre el estipendio, al igual que las becas, eran equivalentes a un cargo de docente de la universidad, un ayudante exclusivo o un jefe de trabajos prácticos exclusivo o un jefe de trabajos prácticos exclusivo con una determinada antigüedad para las becas de formación superior. Cuando del 2004 en adelante empezamos a tener recomposiciones salariales, la universidad tenía que pagar de acuerdo a lo que decía su ordenanza, que era el equivalente en el bolsillo de lo que cobraba un ayudante, un jefe o un jefe de determinada antigüedad con dedicación exclusiva. Pero al ministerio no le podía informar eso para que le dé los fondos de la diferencia, porque los había convertido en estipendio y no figuraban en el sistema de recursos humanos de la nación que tiene el ministerio y que dice... Entonces, la universidad año a año iba acumulando que tenía que pagarles cada vez más sin tener los fondos que le vinieran del ministerio. Bueno, eso requirió varias cosas. Primero, un programa, como una especie de contrato programa por el cual el Ministerio de Educación proveyó a la Universidad de Mar del Plata de fondos para que eso pudiera hacerse, eso aproximadamente en el 2004-2006, no me acuerdo. Pero como eso siguió, porque los sueldos siguieron aumentando y no se cambió la ordenanza diciendo son cargos de dedicación exclusiva de la universidad, más adelante, en 2010, hubo que hacer otro contrato programa para que eso fuera así y finalmente quedaron como cargos. Volvieron a ser cargos. Ahora completos. Ahora completos, de 30 horas. Pero bueno, pero son cargos y entonces como están informados en el sistema de recursos humanos, el ministerio cada vez que hay un aumento de sueldo también los tiene en cuenta. Bueno, en eso estuvimos metidos. Primero peleándola para que no hicieran eso de convertirlo en estipendio y después para solucionar estas cosas y además gestionando el contrato programa del ministerio. Pero son las dos. Sí. No sé si está todo. Bueno, redondeo con qué dice lo de la indemnización de la ordenanza de indemnización de acá. Lo que nosotros queríamos y lo que quedó. Nosotros queríamos que un docente que producto de un concurso o de las evaluaciones de carrera docente, cuando pasa la primera evaluación le da negativo, viene la segunda, le vuelve a dar negativo y entonces se llama a ese cargo a concurso y él todavía está nombrado porque sigue nombrado en todo ese paso que tiene un mínimo de 8 años, pero por ahí se estira a 10 o más, se puede presentar al concurso y si lo pierde, la idea era que se le reconozcan esos años y le paguen una indemnización equivalente a la ley de contrato de trabajo, lo que sale de ahí, que es 1 mes por año trabajado durante. Bien. Siempre y cuando esté en orden de mérito, ¿no? Ahora viene eso. Eso es lo que nos impuso la ordenanza de Consejo Superior. Bien. Entonces, ¿qué dice la ordenanza? Bueno, esa era nuestra idea. Para todos mis compañeros, eso. Lo que dice esa ordenanza es que eso es así siempre y cuando
cuando haga ese concurso al final, haya quedado en el orden de mérito. Es decir, si lo dejan fuera del orden de mérito, ni siquiera tiene derecho a la indemnización. Claro, es que es el invento que bueno, echa la ley, echa la trampa. Pero bueno, esta ordenanza de indemnización está acá nomás. Hay una cosa parecida, pero distinta en San Luis. Y lo que les decía de la UBA es para estos casos que se llaman así los concursos. Se llama la cátedra de fulano de tal, con tal cargo, dedicación y demás. Lo que dice el estatuto de la UBA es que si la persona esta que viene estando en el cargo no queda primero en el orden de mérito, la universidad tiene que hacer el esfuerzo para conseguirle otro cargo. O sea, darle el cargo al que ganó y darle uno. Y si no se lo da, entonces ahí existe una posibilidad de tener un reconocimiento y demás. Esa es la... Y ahí termina todo lo que hay de indemnización, me parece. El de está acá. Se las repartí. ¿Se aplica automáticamente o hay que solicitar? Hay que solicitar. Hay que pedir. A ver, les traje estos 4 materiales que son... Bueno, listo. Ahora vamos a... Hacemos un corte. Ya estamos. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, les damos la bienvenida. Son de la Escuela Modelo de Educación Especial. Están haciendo una práctica laboral acá. Algunas cosas las tenemos colgadas en la página de ADUM. Entonces, si entran a la web de ADUM, a la web www.adum.org, tienen en un costado, dice Convenio Colectivo de Trabajo, CCT, carrera docente, y acá tienen el convenio colectivo, o sea, entero. Bueno, no tengo conexión a internet. Bueno, tendría que... No, tendría que conectar esto a internet. Arriba, Galpón ADUM. ¿Cómo es la clave acá? Galpón ADUM. Galpón con G mayúscula, Galpón minúscula 2021. La pedí ayer. Ah, dale. Galpón con G mayúscula y el resto minúscula 2021. Ayer te lo pregunté, ¿te acuerdas que no te pregunté? Sí. No le gustó. La G mayúscula, sin acento. No. Igual te creemos que está. Puta. A ver. Le voy a poner acá. Galpón. No. Ah, no con Galpón ADUM. No. Ah. Yo ponía Galpón ADUM porque todas eran con ADUM antes. No, tenemos... No le gusta. No le gusta. Bueno, tenemos un problema con la página, es que algo se le desconfiguró y si te metes con el celular es difícil abrir las ventanitas de... Se ve raro. Bueno, capaz que depende del modelo celular. Estamos ahora trabajando, pero les digo lo que hay, digamos, que es lo importante. Está el convenio colectivo, en carrera docente, están estas reglamentaciones del artículo 13, esto que les di, el 14, las distintas actas, el artículo 73 del convenio colectivo reglamentado, y más abajo
está eso que les conté de los proyectos. Además están las tablas de salarios ahí al costadito, las vamos actualizando cuando salen las nuevas, todos los meses que hay aumento, si no se queda la anterior. Y ahí está ese de los 5 temas prioritarios, ese 5 que está ahí, que son esas 5 ideas que las pensamos en el año 2004, 2005 y de a poquito las fuimos sacando. La última es esto del programa aumento de categoría, pero vienen de esa época. Entonces, yo siempre digo, en realidad lo difícil es elaborar esas ideas y elaborarlas colectivamente. Eso es lo más difícil. Bueno, alguien tiene que tomar la iniciativa, pensar alguna cosa, armar un boceto, tirarlo, por ahí lo discutimos en la mesa, por ahí con el cuerpo de delegados, o como esto que decíamos, queremos reglamentar de otra manera las designaciones a término. Bueno, hay que pensarlo, hay que estudiarlo, y después se aprueba en una asamblea y se lleva a la paritaria y decimos, bueno, queremos esto. Digamos, esto tiene apoyo, soporte, tiene fundamentación, tiene escrito que antecede y que dice por qué. Bueno, es como que siempre pensamos que es una manera de trabajar. Y en esos 5 temas están estos de las indemnizaciones, lo de la estabilidad para las docentes del jardín, que fueron cosas que las fuimos sacando, y la última es esta del programa de aumento de categoría, que lo que sacamos ahora no es estrictamente lo que pensamos entonces, porque nosotros pensábamos ahí era más como un efecto derrame, era pongo cargos de profesor titular, nombro algunos que permito que asciendan de asociados, me quedo con esos cargos, lo uso para adjuntos, me quedo con esos cargos. Esa era la lógica con la que pensamos ese programa. Y finalmente quedó de otra manera, se genera un derecho para alguien que tiene determinadas condiciones en la categoría, y todo aquel que lo tenga se puede presentar y le vamos a dar la diferencia para que cambie de esa categoría a la inmediata superior. ¿Sí? Es la lógica de estos programas de aumento de categoría. Bien, que ahora los vemos. Bueno, entonces vuelvo a esta idea de carrera docente, digamos, con todas estas reglamentaciones o con todas estas. Entonces vamos de a uno. Con la reglamentación del artículo 73, que es esta, que nos costó bastante, o sea, hasta que no estuvo el convenio colectivo no pudimos reglamentarlo. Y el convenio colectivo lo tenemos para nosotros vigente desde 2014, para la universidad recién se lo tiene que fumar desde el 1 de julio del 2015. Y bueno, lo que habíamos logrado era ponerle ese paraguas a todos los docentes interinos que tenían más de 5 años de antigüedad, de modo tal de que no podían ser no designados, y la única manera de no ser designados era que se llamara un concurso y que en ese concurso no fueran designados. Y armamos una escala de modalidades de concursos de acuerdo a las antigüedades que tenían los docentes. Y después establecimos casos particulares para distintas áreas, en el colegio, los que son técnicos, los preceptores, los bedeles, el jardín. Y entonces, bueno, teníamos como paraguas distintos, y hoy lentamente vamos avanzando en que esas personas que estaban amparadas por el artículo 73 se vayan concursando y designando como docentes regulares de la universidad. En algunas facultades de manera significativa o muy significativa, caso Derecho. Ya terminamos en Derecho con todos los docentes que habían, porque hicimos un listado de cada facultad de acuerdo a las designaciones que había hasta el 2015, para decir, estos tienen 5, estos tienen 10, entran en esta zona de concursos, entonces está en actas paritarias los listados de todas las facultades, de todas las unidades académicas, con quién está y en qué caso. Entonces, si pasa algo, a alguno de esos le pasa algo, recurre
a DUM y le decimos, bueno, pará, ese estaba amparado por el 73, no puedes designar a otro, no puedes llamarlo a concurso como sin tener en cuenta eso. Bien, y vamos lentamente avanzando. El jardín, uno de los que hicimos, digamos, se resolvió este año, no hicieron el jurado, todo, digamos, porque hubo un concurso. En la India está terminando humanidades y algo de arquitectura. ¿Y el resto está todo? Hay dos secciones. Bueno, dos, por eso. Agrarias no tenía. Agraria En exactas había, no sé, 5, 10, eran poquitos, pero había otras unidades académicas que tenían 100, cientos. Y de hecho, si uno mira, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, cambió significativamente el número de docentes con designación de regular después de esto. Es como que subieron 100 cargos más, o sea, pasaron de 300 a 400, una cosa así, docentes regulares. ¿Pero todos subían de nivel o era solamente...? No, sin subir de nivel. Es artículo 73 es, en el cargo en que vos estabas, yo te pongo una campana que dice, este no lo podés concursar, salvo por este mecanismo, o salvo... No subiste de categoría, te convertís de interino en regular. No, ahora no te renuevo. Te convertís en concursado, en regular. Concursar de tal o cual manera su propio cargo. Ahora los interinos, lo mismo que ahora pasa con los atérminos, que uno nunca sabe si hay... Bueno, por eso, exactamente. Pero, bueno, más allá de que sea distinto, en el caso de los atérminos, nosotros hemos hablado bastante con las facultades, porque hay veces que los atérminos lo están tomando como esos interinos eran antes, y entonces nosotros le decimos que no los pueden dejar. Después hay otros atérminos que van por un cuatrimestre o un semestre, y entonces porque la necesidad supuestamente está ahí, y entonces ese es otro problema. Y así todo. Yo ahí tenemos compañeros que eran interinos y con el estatuto nuevo se los designó como a término, entonces se lesionó este derecho y no pudieron accionar pidiendo la regularización. Bien. Bueno. Pero, ¿por qué? Porque en verdad, eso es arquitectura, ¿no? Sí. Nosotros eso lo vamos charlando permanentemente, porque si hay 2 años, 3 años seguidos que una persona nombra a término, ¿cuál es la realidad para que no llamen a Y concurso? más todavía cuando antes eran interinos. Claro, pero lo que pasa es que ahí tienen que nombrar, y si lo nombran interino, te llaman al concurso en el momento. O por lo menos. Y lo que nosotros decimos es, el artículo 15 del Convenio Colectivo de Trabajo habla de las situaciones especiales. Y en las situaciones especiales son una carrera que se crea, una carrera a término que se crea, Ahora, si se crea una carrera nueva, eso es lo que dice es que podés evitar esa idea de que nombro un interino y le llamo simultáneamente a concurso. Pero según ese artículo no puedes hacerlo más de 3 años. Tipo medicina. Claro, medicina no tiene un concursado y ya tienen 5 años, sobre todo los primeros años. O sea, es una carrera nueva. Es una duda, esos 5 años, ¿no? Porque en su momento era hasta un determinado año. Era de 2000, los que eran 5 años para atrás del 1 de julio de 2015. El 73 ¿Qué estamos pasa con los 5 años que pasaron después? No, bueno, eso empezamos ahora en algunas reuniones de sindicatos, decir, bueno, si los concursos, si no se logra que los concursos se hagan en todo lado de la manera que tienen que hacerse, ¿tenemos que volver a pedir un nuevo 73 para correr ese arco más acá? Porque hay algunos que el 1 de julio de 2015 tenían 3 o 4 años, ¿sí? Y siguen hasta hoy. Entonces hoy ya tienen 10 años de interino y no se llama el concurso. Entonces, bueno, eso empieza esa discusión, o sea, puede ser una demanda. ¿Qué grado de desarrollo tendría acá? No sé. Digamos, ¿a quiénes agarraríamos? Tendríamos que hacer el estudio de cuántos tenemos. Pero lo que no, sí, pero lo que es distinto ahora,
con respecto al 2015 es que en el 2015 tenías cargos designados en la década del 80. Sí, había de 30 años. Claro. Entonces pasaba todas las lógicas. 20 años designado interino, algunos se jubilaron interino. Bien. Bueno, entonces, la reglamentación, por eso la integramos como parte de la carrera docente, que en algún momento va a dejar de tener vigencia, porque cuando se gasten todos los que fueron alcanzados por el artículo 73, en realidad eso se va a terminar. Pero bueno, todavía hay unos cuantos. Y lo otro que hicimos cuando reglamentamos eso es que dijimos, el que tiene menos de 5 años tiene derecho a concurso. O sea, el que al 1 de julio de 2015 tenía menos de 5 años como interino, tiene el derecho a concurso sí o sí. O sea que hasta que no llames ese concurso, no lo puedes mover de materia ese cargo, no lo podés... Solo un concurso va a resolver esa situación. Eso está dicho también en ese acuerdo del artículo 73. Bien, paso a los otros casos. Un derecho parcial, les decía el otro día, al ascenso de categoría lo constituye el artículo 13 del convenio colectivo. Y lo reglamentamos de esta manera. Porque el convenio colectivo tiene una redacción, pero no está claro a quiénes les alcanza el derecho, o puede ser claro para alguien y no estar dicho como está dicho en el reglamento. Nosotros lo que decimos en este reglamento es, en realidad es un derecho que solo se activa cuando hay un cargo libre. O sea, hay un cargo de jefe de trabajos prácticos concursable, libre, ya sea por renuncia o porque se crea en un consejo académico. Dicen, creamos el cargo este. Bien, si yo tengo libre, disponible, un cargo de jefe de trabajos prácticos, lo tengo que tratar de cubrir en principio por este mecanismo. Y si no se cubre por acá, concurso abierto. Esa es la idea. Es decir, si no hay ayudantes en la materia o en el área de conocimiento. Entonces lo leo por si quedan dudas, total es cortito. Para poder acceder al mecanismo de promoción que lo designará como jefe de trabajos prácticos regular y con la dedicación correspondiente al cargo vacante o creado, el docente deberá poseer una antigüedad no menor a 3 años en un cargo regular o ser interino incluido en el artículo 73 del convenio colectivo. El ayudante graduado en el área de conocimiento de la unidad académica donde se produzca la vacante o se creare un cargo nuevo. O sea, esos son los que tienen el derecho. O sea, tenés que ser ayudante graduado con cargo regular de al menos 3 años o haber sido incluido en el 73. Y el concurso público cerrado. Público es que el público puede ir a verlo, ¿sí? Quiere decir que se hace en un lugar al cual alguien puede entrar y ver. Cerrado hay personas que se pueden inscribir, pero no todas. O sea, no es un concurso abierto. El público abierto, que sería el del estatuto. De antecedentes y oposición se circunscribirá a todos aquellos que cumplan esas condiciones y manifiesten su voluntad de acceder a la promoción mediante su inscripción en dicho concurso. En caso en que ninguno se inscriba o reúna los requisitos, se realizará la convocatoria abierta de aspirantes a fin de realizar un concurso público y abierto de antecedente y oposición. Si no hay nadie. Para muy bien, entonces todos los que están en el mismo cargo de ayudante. Y tienen 3 o más. Pueden concursar en manera conjunta. Claro, yo llamo y se pueden presentar y van a concursar entre ellos. Entre ellos. Al momento de realizar el llamado concurso para el jefe de trabajos prácticos, se deben prever 2 instancias de inscripción. Una primera para quienes puedan estar alcanzados por el derecho del artículo 13 y si no hay nadie, abierto. O sea, se hace el llamado ya teniendo en cuenta eso. Si no se inscribió nadie, sigue la otra parte del concurso para que no hagan una vuelta a tratarlo en el consejo académico. O sea, en una misma ordenanza dice, sale por el artículo 13. Hay 10 días para anotarse. Si no se anotó nadie de la materia,
sigue el llamado como un concurso abierto. Al momento de realizar el llamado, si no hubiera inscriptos, se procede a inscribir los postulantes para un concurso abierto. En caso de que ningún docente se inscriba, o la oficina de personal docente, la unidad, informe que no hay aspirantes que reúnan los requisitos, se realizará la convocatoria abierta, que es lo mismo. La unidad académica deberá garantizar la cobertura del cargo de ayudante graduado que queda vacante. Le estás obligando al que tiene este derecho a dejar su cargo de ayudante. Porque en realidad uno, si se llama un concurso de ayudante, se puede presentar en un concurso de jefe y conservar su cargo de ayudante. ¿Sí? Vos podés tener los dos cargos. ¿Cómo haría uno de nosotros si quisiera tener los dos? Me aguanto hasta el último minuto de los 10 días. Si no se inscribe nadie de los otros que están en la materia, me anoto en el abierto para no dejar el cargo. Y en ese caso no estoy accediendo por el 13, accedo por un concurso abierto y puedo conservar el cargo de ayudante. ¿Sí? Igual se accede por concurso cerrado, renuncia al cargo de ayudante, después concursa el de ayudante, ¿no? Ah, bueno. Esa es otra manera. En la arquitectura pasó una materia en la que había llamado a concurso ordinario para cubrir el cargo de ayudante más el convenio. Y la misma persona quedó en distintos orden de mérito en los dos concursos. Claro, bueno, te puede pasar porque además... ¿A qué dictamen le hacemos caso? Claro, bueno, capaz que le salió mejor si fueron dos concursos o no. Bueno, el asunto sí se resolvió con las mismas clases, los mismos integrantes de las comisiones, los mismos. Eso sí es raro. Pero se entiende, o sea, la idea que hicimos es, bueno, te beneficias, te podés cambiar de categoría, dejá el cargo, esa es la idea de esto. Y que otro lo gane o presentarte vos también, pero... la misma persona puede sí, JTP y ayudar. sí, si se llama un cargo y vos te presentás y tenés un simple y tenés otro simple. Hay dos detalles con eso. Una es que en la designación general puede ser que después te asignen a otra materia diferente. Entonces tenés un cargo de ayudante, lo trabajas en una asignatura y el JTP. También puede ser que lo trabajes a la vez. O sea, los dos cargos en el mismo lugar, siempre y cuando no sea horario. Que ya nos ha sucedido a veces con gente de arquitectura que nos pasaba porque el horario es único. Y entonces ahí no podés hacer eso, porque cuando vos te querés, tenés que cumplir la doble función en el mismo horario. Pero generalmente, si hay distintas opciones, distintos horarios de demás, ahora sí, porque distintas comisiones. Claro. En la unidad de cargos hay una incompatibilidad establecida más allá de las 50 horas que están a 0,50, que dice que, por ejemplo, no podés ser profesor y ayudante. Y jefe, no, adjunto y jefe era. Adjunto y jefe sí. Adjunto y jefe podés. Adjunto y ayudante no podés ser en la misma materia. Ningún profesor y ayudante. Solo profesor y auxiliares JTP y adjunto. Lo demás, porque profesores ahí no, se generaba un rulo de que si yo soy profesora y hay un JTP en el medio y después yo soy ayudante, digamos, es como que como docente profesora vas a tener un poquito más, si bien no hay jerarquía pero bueno, siempre es, y después el JTP te va a estar dando órdenes a vos mismo como turbio. Entonces es un quilombo eso, no sé. Los casos que tenemos en la arquitectura los resolvimos en talleres verticales. Anda distintas materias, a ver, en la misma cátedra, dos niveles, anda uno. Claro. Entonces pero ahí con la buena tenemos voluntad del docente también. distintos horarios y demás. Bueno, pero tiene que saber que Y sí, porque no podés cumplir el mismo horario con los dos cargos. Se cumple con cada cargo tenés que cumplir un horario distinto. Claro, doy una clase el doble o una vez y media mejor. Una clase una vez y media mejor. Bien, entonces, para terminar con esto del 13, el derecho que ya viene del convenio colectivo es el único caso que está contemplado en el convenio colectivo de la posibilidad de ascender como docente regular que sigue siendo regular después de que cambia. ¿Sí? Esa es y es un ascenso
posible dentro de ese marco, pero que el derecho solo se genera si el cargo está libre o se crea un cargo. No, muy distinto que con los programas de aumento de categoría que inventamos ahora. 2 semanas que lo estoy leyendo tratando de encontrar alguna palabra que me destrabe. Porque el estatuto explica cuál es la estructura máxima de cargos docentes, de categorías docentes, pero no dice cuál es la misma, ni dice cuántos debe haber por cada lugar. Una materia en la facu en la cual había titular, adjunto, J y varios ayudantes de primera, auxiliares graduados. El adjunto, el titular y el J estaban a 2 años de jubilarse. Entonces lo que se hizo fue llamar a concurso para otro J, con lo cual durante 2 años hubo 2 J. En el medio se jubilaron titular y adjunto. Y los que daban las clases eran los jefes. Sí, pero se jubiló la jefa más antigua. Y el jefe nuevo... No en el artículo 13, sino que se lo llevaron a otra área, a investigación, a otro lugar. Es decir, no hay manera de pedirle al Consejo Académico revean esta situación porque la cátedra perdió un titular, un adjunto y un J. Y me dicen no hace falta 2 J porque ya tenemos uno. No, 2 J, no. Por lo menos el JTP pues tiene que pasar al punto. Sí. No, pero en este caso el cargo existía y estaba ahí, y el problema es que le privaron el derecho a esos ayudantes a convertirse en jefe. Pero digamos, si eso nosotros lo vemos a tiempo, se tiene que resolver, Por eso el tema es qué es el a tiempo. Pero digamos, si es algo que ya se consolidó, que ya tiene 1 año o 2, se nos complica. Pero el daño sigue persistiendo en el tiempo. Ahora, Claro. hoy por hoy solo está un JTP a cargo de las cosas porque... Y en el medio hubo concurso de adjunto, entonces ahora sí hay un adjunto y un J, pero la cátedra perdió un titular, un J, y se le privó el derecho a un ayudante de primera a como jefe. Claro. Digo, además de la cuestión académica, ¿no? Sí. Destrozó una cátedra y quitarle un cargo. Sí, nosotros no teníamos escrito algo... En el 14, sí. En el 14... En el 14. ¿De cuánto tiempo para generar Claro. vacante? Por eso ha pasado un montón de veces. Vacantes que se generan. No, porque el del 13 no depende del tiempo. Si está libre tienen que hacer eso. No es que... Y en todo caso, si no lo hacen, o sea, si no hacen el llamado a concurso, el artículo 14 también le da el derecho a esos mismos ayudantes para cubrirlo de manera transitoria. O sea, o le llamás el concurso regular para garantizarle el derecho, o lo cubrís de manera transitoria mientras se hace ese concurso con el artículo 14 cubriendo esa vacante. Claro, pero para eso igual tienen que consolidar la vacante y llamar a concurso para interino. Claro, pero yo sé que se jubila, pero por eso mismo, pero ni bien se jubila, el asunto es estar atento en la materia. Ni bien se jubila, tenés que decir, acá estoy, che, acá está. No. Estar atento desde ahí. Claro, porque esos ayudantes tienen el derecho desde que se liberó el cargo. O sea, el día que ese jefe de trabajos prácticos se jubiló y dejó de pertenecer a la planta, ese día es. Entonces, a partir de ahí dicen hagan el concurso como corresponde. Hagan el 14 o el 13. Digan, bueno, nos quedamos con el JTP y el ayudante es el que sacamos, por decirte algo. Entonces, no perdés ese derecho como docente. Sí, aunque el 13 que leyó Pedro dice que tenés que abrir la vacante del ayudante. No, pero ahí era donde escribimos algo donde se decía que dependía de la necesidad o algo de eso. ¿No está escrito ahí? No, en el 13 lo que dice es lo siguiente, que diferencia 2 situaciones. El cargo que se liberó porque era preexistente y existe, entonces ese cargo está el derecho y si se presenta usando el artículo 3, alguien tiene que dejar el cargo de ayudante y se convierte en jefe. Si la facultad creó el cargo de jefe, no tiene necesariamente que nombrar un ayudante. ¿Por qué? Porque por ahí está poniendo una plata de diferencia para armar ese cargo y la va a obtener en parte del cargo de ayudante que libera. La última charla que tuve con esta docente y con gestión, la respuesta que me dieron, obviamente no por escrito, es que
si tanto problema tiene la cátedra, ¿por qué no pide un ayudante de primera? No, flaco, porque el problema no es la relación docente-alumno, el problema es el derecho que le está lesionando. Si esta persona lo hubiera promovido a J, igualmente hubiera tenido un ayudante de primera nuevo. Claro, porque lo tenía que liberar. Persiguiendo o querer desatender un caso en particular. Bien, bien. Bueno, vamos al 14. El 14, les decía también el otro día, es una compensación de que en el convenio colectivo quedó para cubrir al menos de manera transitoria los cargos que se liberan recurriendo a la propia planta. Cuando lo que se pretendía era que todas las categorías pudieran ser, se pudiera acceder por concurso cerrado, etcétera, como el 13, quedó esta modalidad. Pero tiene muchas variantes, tiene mucho vericueto. De hecho, ya firmamos 4 o 5 actas paritarias que van... No están buenas. Sí, porque van aclarando situaciones y van ampliando el derecho y lo van acomodando. No, y es necesario, ¿sí? Bueno, entonces, lo que nosotros hicimos, primero, a diferencia de lo que dice el artículo 14 del convenio colectivo, fue hacer una interpretación amplia, yo diría muy amplia, de lo que es categoría inmediata inferior. Porque si nos atenemos estrictamente a lo que es categoría inmediata inferior, es yo tengo un cargo de profesor titular, es un profesor asociado. Si es profesor asociado, el inmediato inferior es el adjunto. Es la categoría abstracta, digamos. Claro, entonces lo que nosotros dijimos es, si el que se libera es un profesor titular, que se recurra a los asociados. Pero si no hay de estos, a los adjuntos, y no hay de estos, a los jefes. Con hasta 3 años de antigüedad como jefe regular, puede incluso acceder a un cargo de profesor titular. Y si no alcanza eso, o lo designa como adjunto. Entonces, y eso, digamos, cuando decís asociado pasa lo mismo, cuando decís, digamos, hicimos una interpretación amplia. Y además, lo otro que hicimos en otro momento es decir, bueno, en principio los que tienen el derecho son los que están en la misma materia. Misma materia. Ahí viene eso de que podemos estar dando clases en un área de conocimiento y en este cuatrimestre estoy en esta y en este otro cuatrimestre estoy en otra. Ahora, si yo me enfermo en este cuatrimestre, los que van a tener el derecho a cubrir el cargo de manera transitoria van a ser los que están en esa materia en ese cuatrimestre. Aun cuando estemos en el mismo área de conocimiento, y a veces me toca con los otros estar. Igual ahí jugó, en lo concreto, jugó la forma de la designación en la ordenanza, ya sea regular o interina, porque a los fines de los concursos, cuando es regular, siempre hay una asignatura. Sí, pero en los casos de exactas, los docentes están en un área de conocimiento. Y por ahí te toca las materias A, B o C, pongamos 3. Entonces vos en un cuatrimestre estás en A y en B, y otro año por ahí estás en B y en C. Entonces, ahora lo que empieza a pasar a raíz del conocimiento de esta reglamentación es que hay algunos que se quieren ir del lado del que se puede enfermar o jubilar a dar clase. Yo me empiezo a mover, No, yo empiezo a percibir que hay gente que va moviéndose. Esta materia, yo querría compartir con porque sé que se va a ir. Uy, se me cae. Se me cae el aparato. Bueno, eso. Cayó el libro. Empezamos a contar cuántos años falta para la jubilación. Claro, empiezan esas situaciones. ¿No ponieron? No, ya está. Le compré chisitos. Claro, bueno. Pero algunos, claro, digamos, dicen, pero yo estuve siempre en esa materia y justo este año que me tocó esta otra no puedo... Bueno, algo había que poner. Entonces dijimos que sea en la misma materia. Y si en esa misma materia no se puede cubrir, se recurre al área de conocimiento. Y después hay todo un mecanismo que es para desempates, que tienen que ver con las antigüedades. Si están en la misma área de conocimiento y tienen todo igual, tienen la misma antigüedad en el área, se recurre a la antigüedad total. Y después escribimos otra acta paritaria que dice que si quedamos con las antigüedades igualadas,
vale un poquito más la antigüedad en la Universidad de Mar del Plata. O sea, si alguien la juntó afuera, que es como para tener un sistema que no sea una moneda. Otra cosa importante fue la de las limitaciones. Bueno, pero ahora voy a esta otra cosa que me... ¿En qué lapso se tiene que hacer esa cosa? Bueno, ahí viene el acta específica. Uno es que las vacantes pueden ser transitorias o permanentes, es decir, si alguien se jubiló, falleció o renunció, el cargo está libre, ¿sí? Es un cargo de libre disponibilidad, se puede concursar. En cambio, si alguien pide una licencia sin goce de haberes, queda el cargo, pero va a volver. Entonces, en un caso, si uso el mecanismo del artículo 14, lo designó como interino, porque ese concurso se va a tener que llamar. Suponete, yo estoy en la situación, una profesora titular que se jubiló y yo voy a acceder, debería acceder al cargo de... Ahora voy a lo de los tiempos, porque eso lo regulamos más adelante. Esta es la primera etapa de la regulación del 14. Entonces, si en realidad estoy reemplazando a alguien, soy un suplente. Y eso es lo que dice tanto el convenio como el estatuto de la universidad, que logramos meter la figura de suplente. Entonces, el que está es uno que reemplaza, es un suplente. Bien. Después de un tiempo dijimos, bueno, pero ¿y cuánto tiempo tienen para tomar estas decisiones los consejos? Entonces ahí hicimos una cosa que se las grafico, que es un año. Yo tengo un año acá. Este momento es el momento en que se produce la vacante. ¿Sí? La renuncia, falleció, pidió la licencia sin goce de sueldo. Este momento. El consejo académico, dentro de los 3 primeros meses, puede. Supongamos que es un cargo, digamos, si es un cargo liberado definitivamente, digamos, si no está liberado definitivamente se va a quedar en la misma materia, porque entonces tengo que nombrar un suplente, chau, y queda en la misma materia. Perdón, el no nombrado, el que quede no definitivamente, puede ser por un rato la licencia o puede ser por mucho tiempo. Sí, depende. Por ejemplo, una de gestión. Que claro. Son 4 años. Puede que tomen otras decisiones. Sí. Pero va a quedar en esa misma materia. Está bien. Porque el derecho del que está en gestión a volver a la misma, tiene el derecho a volver ahí. Por eso, ahí se separan bien las aguas, de si es un cargo libre de uno que no lo es. Dentro de estos 3 meses, ¿qué puede resolver el académico? El académico tiene que resolver una de 3 opciones dentro de esos 3 meses. Puede decidir que se quede en la misma materia. Puede decidir que va a ir a otra. Que va a ir a otro lado. O sea, se va a conservar el cargo, pero en otra materia, dentro del lapso de 3 meses. O puede decidir que lo decide más adelante, dentro de ese año. Sí, son las 3 opciones que tiene el consejo. Si no decide a los 3 meses, por este año, el que tiene el derecho es el que está en la misma materia a utilizar el mecanismo del artículo 14. Y si tampoco lo deciden acá, ese cargo sigue ahí, en esa misma materia, hasta que se concurse. ¿Está? Entonces, el lapso que tiene el académico es, porque lo que nosotros estábamos viendo es que había mucha especulación, había ahorro de pesos por no designarlo docente, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, tu atribución estatutaria, consejo académico, es resolver sobre los cargos. Vos podés designar, podés llamar a concurso, podés esto, podés un montón de cosas. Ahora, tenés un plazo. Entonces, si en estos 3 meses no resolviste, los docentes que están en la misma materia tienen el derecho a usar el artículo 14.
¿Pueden nombrar dentro de estos 3 meses usando el artículo 14? Sí, también pueden hacer eso. O sea, pueden decir, dale, rápido, cubrámoslo porque la materia se está dando y ya hay que cubrirla. Una consulta. En el caso que pasa en pandemia, en febrero se renuncia al titular. Sí. Durante ese año no se cubre el puesto. Recién al año siguiente se nombra un interino. Un titular interino. ¿Se llama concurso? Y no se llama concurso. Si es interino, Si interino, se tiene que llamar a concurso. Si es interino, se tiene que llamar a concurso. ¿cuánto tiempo? En el mismo expediente, en el plazo de un año. Supuestamente. Supuestamente deberían ser 2 cosas que ocurren en simultáneo. Te nombro interino y llamo a concurso. Eso lo dice el estatuto, lo dice el convenio colectivo, y si no lo hacen, no lo hacen, pero ¿Lo hacen? lo tienen que dejar ahí. Ok. O sea que en el transcurso del año se tendrá que llamar. Bien. Entonces, fíjense que el consejo académico puede incluso estudiar a lo largo de un año si se le juntan más de uno de estos casos y decir, bueno, pará, la planta la puedo acomodar más así, más asá, si este lo mando allá, que pasó todo esto, digamos, puede jugar, pero mientras tanto los cargos tienen que ser usados, eso es lo que nosotros estamos diciendo, no pueden estar ahí dando vueltas sueltos sin gastarse los pesos en sueldos que correspondan a esos cargos. Esa es la idea del... bueno, esto nos llevó un tiempo pensarlo y por eso es como la tercera o cuarta acta paritaria vinculada a la reglamentación del artículo 14 del convenio colectivo que sacamos, que hace esto. Seguro van a seguir apareciendo. Y que seguro van a aparecer más cosas. Y todo lo que haga el interino durante ese año, Todo lo que ¿qué? lo que haga el interino en ese año, cambio de programa, material, todo. Es medio raro que haga todo eso. Algunos lo hacen, por lo visto. Por lo visto uno lo hace, pero es medio extraño. Sobre todo porque los titulares... Claro, sobre todo si es un profesor. Si es un profesor. Depende de quién sea el profesor posterior. Es una atribución de cada profesor. Es una atribución De un profesor. Decir que la materia es más así o más asá. Cuando es interino, es medio raro que hagan tales cambios. ¿Por qué? Porque cuando uno es... Bueno, pero digo, me parecería ridículo. Pero por la eternidad de los interinos. No, bueno, yo entiendo si uno piensa que va a estar en... Pero lo lógico es que ese tipo de cosas se plantean en un regular, donde uno presenta un plan de trabajo docente que es evaluado y luego sí todo sigue en función de ese plan de trabajo docente. Si es un interino, está bien, lo cambiará, y si es un año, estará ese año así. También puede haber que chille la gente que está en los auxiliares, porque vos estás cambiando una cosa que a lo mejor las personas no están preparadas para eso. A veces sí, a veces no. Digamos, depende de las características de las asignaturas. Pero digo, a veces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y lo que no hay que olvidarse siempre es que el plan de trabajo docente debe ser conocido por todos y todas las docentes. O sea, en teoría. En teoría debe ser conocido por todos, debe estar aprobado por el Consejo Académico, todo un montón de cosas que a lo mejor el Consejo Académico dice, no, este plan no. Y eso... Bueno, está bien, si quiero dar otro, lo tengo que presentar y me lo tienen que aprobar. Presentarlo y tiene que ser aprobado. Y por ahí el centro de estudiantes se pone loco, por ahí el, qué sé yo. Bien convengamos. O lo avala, ¿no? Por eso. Porque a veces eso depende también. Y bueno, está bien, por eso, si viene con un... Cuenta que no hace muchos años que se presentan todas las cátedras, todos los PTD, porque hasta hace 4 años la mitad de las cátedras Es cierto. no te presentaban nada. Y el departamento nunca la reclamaba, los departamentos se tienen que pasar por el departamento y el académico ni lo miraba. Claro. Bien. Pero suponete que no lo mire, pero ya deja de ser la responsabilidad del docente. Pero lo presentó en tiempo, de yo qué, y es con lo que trabaja. Uno no se va a poder poner a esperar a que el consejo académico lo trate y le dé lo que es, porque capaz que te lo hizo el año Si siguiente. te jubilaste vos ¿Te también. imaginás? Al librar. O sobre el hecho consumado ya no pueden decir nada. Bien. Bueno, Y las otras 2 actas tienen que ver más con casos particulares, muy especiales, del artículo 14. Una es, por ejemplo, en salud teníamos casos de, como salió en un momento la ordenanza de incompatibilidades, y esa ordenanza
fija 50 horas de trabajo y ciertas incompatibilidades que en definitiva terminan ocurriendo con cosas de trabajo fuera de la universidad, había docentes que en el momento de sancionarse la ordenanza de incompatibilidades quedaban incompatibles. Entonces lo que se hizo fue como un paraguas diciendo, bueno, lo que está para atrás no lo miramos y se le garantiza el derecho. Cada vez que esos docentes van a concursar o van a agarrar un cargo, dice, bueno, no, si cambias de cargo, este paraguas no lo tenés más. Y nos pasó a salud el tema de que no les daban las licencias. Bueno, pero ahí está. Esa reglamentación tiene que ver con que por la excepcionalidad de la pandemia y demás, hubo casos de cambios de categoría usando el artículo 14, que como ya estaban incompatibles, al ser una nueva designación se les generaba la incompatibilidad al momento de hacer el trámite administrativo. Entonces dijimos, no, si antes estaba protegido, mantengámoselo porque son enfermeros y estamos en pandemia. Sí, pero esos fueron nominales. Sí, por eso. Y tenemos otro caso, que es la última que firmamos recién, que es para un caso de alguien que, siendo docente, pide licencia para asumir un cargo de gestión. Ahora, yo soy ahora decano, secretario o lo que sea en una facultad. Y justo se liberó el titular de mi materia y yo era el adjunto de eterno de ahí y nunca podía ascender a jefe. Entonces lo que hicimos es decir, bueno, conserva el derecho al 14, en todo caso lo va a tomar, va a ascender, va a seguir como secretario, decano o lo que fuere, y otro va a cubrir el cargo que él deja, etcétera, pero no pierde el derecho por el hecho de convertirse en autoridad. Se toma la posesión del cargo de la licencia. Exactamente, y digamos, esa es la otra que lo resolvimos para el decano de Agrarias, que digamos, se jubiló bodega y estaba... No, pero no es la parte administrativa la que Sí, porque soltaron la mano a una y le agarraron la otra. Que eso del 14 particularmente, que es una situación que se dio un par de veces y de hecho yo la tengo en vista porque la recurrimos a esa. Es, por ejemplo, la docente tiene un cargo simple de JTP, habilita una vacante de adjunto parcial, pero la docente necesita asumirlo simple. Claro. Entonces le decían que no le correspondía la promoción porque lo tenía que asumir sí o sí parcial. Que la vacante era una vacante parcial. Claro. Tener el aumento de categoría si no podía asumir las 20 horas. En realidad, la secretaria sí puede pedir el aumento de categoría igual y que sea simple, lo determinará el consejo académico, pero le corresponde hacer la solicitud. Sí. Sí, es esta, sí, es esta chiquitita, es esta. Es un parrafito, es un punto 5 de una paritaria. Dice, respecto de la cobertura de suplencia, las partes acuerdan que las mismas deben ser cubiertas utilizando el mecanismo del artículo 14, debido a que también se trata de cargos que serán cubiertos temporalmente mientras duren las licencias con o sin goce de sueldo que las originan. Bueno, y lo otro que dicen varias de estas reglamentaciones, que no lo mencioné, es que está en estudio desde hace varios años hacer una nueva ordenanza de carrera docente que cambie la 690 y que desglose, por un lado, todo lo que tiene que ver con los concursos, o sea, inscripción, el concurso en sí mismo, otro, el acceso a la carrera, otra para la permanencia, o sea, la evaluación y toda esa parte, las reválidas y todo eso. Y estas reglamentaciones, la idea es que las de la paritaria formen parte de esa ordenanza. O sea que van a estar también los reemplazos, todo lo del artículo 13, 14, integrándose a las ordenanzas de la universidad. Ahora estamos trabajando para integrar todo lo nuestro, pero de la 13, o sea, de lo de licencia, y también tenemos un montón de cosas nuevas. Sí. Y una de las cosas que estábamos viendo es que en los artículos que correspondan poner se remite a la paritaria, porque las paritarias por ahí van teniendo todo este tipo de Casuística. claro, de casuística que también hay que tenerla en cuenta, pero sí se está empezando a hacer eso para poder tener un texto más ordenado con todas las cosas. También es del 85 y hay Del 85 y tiene
70.000 modificaciones. O sea, existía la licencia para el servicio militar, de NIEM, qué sé yo, 10 millones de cosas que no están más. Está puesta. Bueno, para terminar con esta de la idea de carrera docente acá en Mar del Plata, los 2 programas de aumento de categoría que hemos informado hace unos poquitos días, que los mandamos por mail y que están vigentes. A lo cual les digo una cosa, que va a salir un mail que no lo saqué hoy porque estaba lo de la Junta Electoral. Vence el 19 de agosto. Porque No hay 15. Pusimos jueves 15. Bueno, no importa. Jueves ni nada. El día 19 de agosto de 2022 vence el plazo para inscribirse o en el programa aumento de categoría, el 1 que es de ayudante a jefe o en el de JTP a profesor adjunto. La diferencia que tiene eso y que no lo habíamos pensado en su origen ni cuando estábamos con el convenio colectivo como borrador, es que realmente generamos un derecho nuevo. Y no es que tiene que aparecer el cargo, no. Vos juntás los requisitos y una vez al año pasa un tren que si te subís, al año siguiente te bajás con una categoría más alta. Esa es está haciendo todas las especificaciones, juntando los requisitos, presentándote, y con un concurso que, digamos, cada facultad recibe los que se inscribieron, tienen que armar unos jurados, tienen que mirar los papeles, nosotros los revisamos en la paritaria y verificamos que todo el mundo cumpla los requisitos, etc. Pero por ese mecanismo, desde mayo del año pasado al 1 de mayo de 2022, pasaron 140 ayudantes a JTP, todos regulares. Ay, mirá, acá tenemos uno, en la Universidad de Mar del Plata. Es un número significativo. Este año obviamente se van a notar menos porque ya la peinada gruesa de los que tenían acumulados muchos años ya está. Pero bueno, ahora ya hay varios que dicen, bueno, pero si termino la carrera de especialización antes de que me llegue a los 15 años, me meto ahí. Ya estamos teniendo algunas consultas por el 2, que son medio complicadas. Yo entiendo que si vamos a la letra finita habría que decirles no, tenés que esperar, pero igual es difícil. Decimos no esperar. Claro. Porque, por ejemplo, te pongo un caso así muy básico, general, sin nombre. Una docente que ponele, tiene 9 años de JTP regular, son 10 los que salió. Sí. Pero en realidad el mismo cargo tenía 15 años de interina anterior. Sí, está bien. ¿Cómo? Pero me perjudicaron 15 años para regular. No te lo perjudicamos, te inventamos un derecho que no te toca a vos porque estás así. Y te toca el año que viene. Y el año que viene te va a tocar. A ver, hay gente que el año pasado pasó de ayudante a jefe y se quiere anotar con un mes de jefe, se quiere anotar, pero ahora quiero adjunto también. Bueno, pero te dijimos 10, o sea... Hay cosas que podría decirte yo, pueden ser comprensibles y demás, pero es como toda cosa que llega en un momento. Cumplís ahora, sí vas para adelante y no. Y acá tenemos la ventaja de que esto se va a hacer año a año. Tengamos presente que nosotros que hicimos más o menos la cuenta de JTP a profesora, había más o menos 100 personas en toda la universidad. Que podían, que eran regulares con más de 10 años, que tenían algún posgrado. De ahí a que se anoten, es otra cosa. Fue algo que monetariamente, sí, porque hay gente que no le conviene cambiar porque está cerca de la jubilación. Claro. Y mejor que se quede como está. Claro. Pero digo, bueno, eso lo vemos en la clase de jubilación, pero claro, es así. Ojo, no haciendas que por ahí te perjudicás. Claro. Esa es la... Entonces, ojo, ese tipo de cosas también hay que tener. 5 años antes de jubilarte, estudia tu jubilación. Otra consulta es que tiene la OCA de JTP, que cumpliría 10 años, pero en octubre. La presentación cierra en agosto. Sí, así que, y bueno, pero es que espera el año que viene, es un derecho que no es un derecho. A ver, para atrás, yo digo, con esto hay muchas fábulas de este tipo. Mira, yo una creo que fue... Pero está la plata, esto no está. Esto no está, esto no es. Es para este año solo. Entonces el año que viene no va a estar, no. Si es, va a estar... La idea es que todos los años haya un llamado y te puedas inscribir.
El otro caso que acabo de hablar con él, que es el tío Méndez de arquitectura, porque a ellos le hicieron otra ventaja internamente en la facultad, que acomodaron algunas cosas y él salió beneficiado, que le juntaron las... Claro, tenía dos ayudantes para que pueda ser jefe de semi, qué sé yo. Entonces quedó para este año. O sea, Pasado no por le eso convenía, digo, lo o sea, pasó fue lo finito se queda fuera. Sí, sí. Bueno, pero entonces, Se cambian las cosas. la idea, digamos, si no, no sería un derecho. Digamos, si no se abre de nuevo el año que viene, no es que es un derecho para los que estaban ahora y no para los del año que viene. Además le estás diciendo, vos haces esto o aquello. Y si vos lo haces y llegás allá y decís, pero yo terminé mi especialización, ¿que no la vas a abrir? No, no es la idea es que siga. Nos pasó, y creo que todavía debe seguir ese rum de las leyes de jubilaciones. O sea, un descreimiento de que exista la posibilidad de jubilarte con el mismo sueldo que trabajás. Eso no, Y eso fue producto de disputas que hubo sobre el texto de la ley que salió y si era el que tenía que salir y no era. No, pero entonces no es móvil, no es esto. Es 82, es móvil. Y está ese descrédito de esas cosas. Y nos pasaba en el jardín que había unas maestras que no se querían jubilar. No, yo no me quiero jubilar. No me quiero jubilar. Pero te puedes jubilar a los 57 cobrando lo mismo. Que no no le actualizó el sueldo, entonces... pero eso lo pide después. Claro, eso lo pide después, pero eso también generó... Claro, porque a ella no cobró lo mismo. Hay un caso que no cobró lo mismo, pero porque presentaron mal los papeles. ¿Qué querés que haga? Bueno, Lo eso. más común de todo y la más tonta es creer no voy a jubilar para cobrar el 82% de lo que cobro ahora. Son retenciones las otras, no le estás cobrando. Claro, cobrás lo mismo que ahora. Bueno, esa idea que el 82 es lo que cobrás y no lo que... Bueno, eso lo vamos a repasar el día que veamos la... Bueno, carrera docente en preuniversitarios. Yo diría que, digamos, además de esas ordenanzas especiales, nosotros lo que hoy le decía Perla, tenemos que pensar es algún mecanismo para que un equivalente al artículo 14 abarque. ¿De qué manera? Primero, que haya pools, tanto en el ILIA como en el jardín, de inscriptos a posibles suplencias. Entonces, ¿quiénes van a cubrir? Digamos, ¿quiénes serían los que tienen el derecho si se genera la vacante, una licencia o demás? U otra docente del jardín que pueda tener más cargos, o del colegio que pueda tener más horas, o tengo un mecanismo por el cual armo un listado de que están ahí, que por ahí dura por un año, por dos, no sé por cuándo, de posibles reemplazantes. Y entonces, si se genera la vacante, recurro a eso. Pero bueno, eso hay que escribirlo, lamentarlo, digamos, es una manera. Y la otra de la carrera docente, que es, digamos, yo la digo, esto es ciencia ficción. Cuando se discutió el mecanismo inicial de la carrera docente y quedó escrito en esa manera de la primera redacción de la ordenanza 690 en toda esa parte que ahora no integra la 690, que ponderaba con lujo de detalles si un paper valía 0,02 o si estaba en no sé cuánto, unas grillas infernales. Esas grillas infernales estaban asociadas a un mecanismo de remuneración también. Es decir, que podía llegar a estar asociada la evaluación en la carrera docente con un reconocimiento monetario para aquel que era bien evaluado en la carrera. Son cosas a estudiar, digamos, no las tenemos porque nadie lo planteó. Bueno, en ese momento se planteó, pero después no quedó. Yo puedo hablar de esas cosas o lo que a mí me parece que podría llegar a ser, pero no están. Y entonces me parece que para las escuelas, para los preuniversitarios, hay que ponerle una onda, porque la diferencia que tiene un esquema de evaluación en un preuniversitario en relación a lo que les pasa a los universitarios, que es como que accedieron a un mecanismo de estabilidad basado en evaluaciones periódicas, es que en realidad lo tradicional fuera del ámbito universitario, si vos estás en una escuela estás estable, y si estás en un colegio secundario con horas estás estable. Entonces,
el hecho de tener que ser evaluado genera una diferencia con los que trabajan también afuera. Aunque afuera se están discutiendo mecanismos de evaluación para quienes se desempeñan. ¿Qué pasa si me jubilo en provincia y sigo en la universidad? Si haces eso el día que te jubiles en universidad, El día que te pases de la universidad, porque no te... el día que te vayas de la universidad no te vas a llevar la jubilación de la universidad. Ni siquiera meterte en amparo. Si lo haces a la vez, sí. Entonces el consejo es jubilate a la vez de provincia y nación y llévate todo. O llevate o... No, porque están previstos así las legislaciones. Está previsto en la ley ese tipo de cosas. Por eso es importante saber cómo te vas a poder jubilar y si te jubilas. Y prepararlo agregar por lo menos con 5 años de la anticipación. Sí. Porque ahí puedes tomar decisiones que van a afectar tu haber jubilatorio. Sobre todo si cambias de cargo ahí. Y antes también. Sí, ¿no? Sí, pero no, está bien, vamos. Para eso vamos a tener la discusión. No, yo lo que siempre digo, bueno, pues justo porque ayer esta chica de psicología que me vino a ver, que ya trabaja en el municipio y acá, en este momento tiene que tomar la decisión porque la cantidad de años que tiene aportados en ANSES hace que obligatoriamente se tiene que jubilar por ANSES. Entonces, si vos no tenés una buena carga horaria en la universidad, por así decirlo, ese va a ser el que va a regir tu jubilación. O dejás el coso, o dejás universidad y te quedás en provincia y te jubilás por provincia, o si no, llevas todo, te jubilas por ANSES y ves cómo se agrega lo de provincia. Claro, en provincia, en el sistema educativo tenés otras edades para jubilarte. Además. Anticipadas. Otras ventajas. Eh, En ese sentido. entonces, Pero la planificación de la jubilación no conviene 15 años antes porque no tiene que ver el a ver, que uno yo no, después lo vemos el día de la clase de esa. Tenemos un día para hablar de jubilaciones. Va a venir la... Pero el tema, sobre todo el que se jubila como docente universitario, 5 años antes. Solo 5, listo, disfruto. ¿Por qué? Porque si te jubilás como investigador son 2 años, en realidad. Y si te jubilás como docente de los colegios también. Pero el que se jubila como docente universitario no tiene que moverse mucho en esos últimos 5 años porque se le puede caer un cargo en la jubilación o se le puede caer... Digamos, ascienden uno y en otro se queda y le consideran uno de los dos el que no movió. Perdón, me quedó una duda, pero volviendo a lo de carrera docente, pues no sé si lo retomamos. En cuanto a las modalidades de contratación, pues por un lado está la jerarquía, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo cargo de adjunto, pero yo tengo contrato término. Sí. Con una posibilidad de pasar a interino, que yo lo tomé como un ascenso. Me ascienden a interino. No. Sí, sí. Cambiando, no, más que te ascienden tenés más derechos. Porque cuando te pasaron a interino, sí o sí tienes que llamar de concurso. Bien. Vamos a hacer una que es precarización laboral docente. Y en precarización laboral vamos a ver todos los casos, incluyéndolos a término. Social porque Incluyéndolos a término. No podés sacarte una muela y pedir que te descuenten en cuotas porque tu designación... no, te la cortan. Te la cortan en marzo. Por ahí en estos 6 meses no tenés problema. Pero si te sacás la muela en enero, te pueden dar 2 cuotas. Pero lo que hace ahora para pagar una chapita que sí, bueno, 10, pero si te dan Bueno. te la cortan. me quiero... Bueno, nosotros ideamos un mecanismo para que las facultades pasaran los interinos porque iban a seguir siendo nombrados para que les garanticen en la obra social el mecanismo, pero con los atérminos se nos complica. No, si la otra vez no sé qué voy a sacar y me dice, no, estás sin contrato. No, primero que ya lo renové hace 3 meses, no lo tenían actualizado. Todo el mundo se Y no lleva. saben. Bueno, todos se llevan alguna... No, ya le di a ella. Bueno, dale, sí, yo. Dame que le llevo unos bizcochitos a los niños. Mira, esto y esto. Listo. Ahí está. Bueno. Y esto ha sido todo, amigos.